qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno quiere hacer, qué queremos construir. Y la verdad que yo a lo que aspiro, a lo que apunto es a gestar condiciones para que cada uno pueda desarrollar su propia historia. Es decir, para que sea cierto que cada uno puede tener autonomía para decidir. Es decir, para mí una sociedad democrática es aquella en donde cada cual puede decidir sobre su propia historia y sobre su propio futuro. Es aquella que garantiza las condiciones para que eso ocurra. Y en ese sentido me parece que hay un enlace directo entre el tema de autonomía que planteaba ahí Ariel y lo que planteaba acá Alicia. En el sentido de que, y que tiene que ver con lo que planteaba Ariel respecto a las organizaciones, la función de las organizaciones no es resolver un problema que además, aunque se lo propusieran por la escala que tienen, no estarían en capacidad de resolver, sino gestar posibilidades y herramientas para que quienes en todo caso son colocados en el lugar de víctimas puedan ser sujetos en capacidad de decidir la construcción de una historia distinta. Y en el caso de Alicia, la capacidad de gestar, de herramientas para que el otro... Ese es el punto, digamos. A eso es... Esa para mí es la tarea política principal. Y eso puesto en criollo significa una mirada sobre la construcción política diferente a la tradicional. La política normalmente es vista como el acto de ocupar las instituciones que existen. Porque se supone que si ocupamos las instituciones que existen, por ejemplo la legislatura, el parlamento, lo que fuere, y el poder ejecutivo, desde allí nosotros vamos a resolver los problemas que aquellos que son víctimas de ellos efectivamente no pueden resolver. Es decir, hay una lógica de la política tradicional que coloca a la sociedad en el lugar de la víctima y que coloca a los políticos en el lugar de las instituciones que van a resolver los problemas que las víctimas tienen. La verdad es que nosotros venimos de otra escuela, de otra historia, de otra mirada. Para nosotros la política es la capacidad de entender que esas no son las únicas instituciones necesarias para resolver los problemas y para gobernar o autogobernar la sociedad. Y que por lo tanto la tarea política es la capacidad de crear nuevas instituciones en todos los planos, en todos los ámbitos, barrial, social, laboral, cultural, empresarial, etcétera, etcétera, que permitan que la sociedad se gobierne de otra manera. Nosotros estamos convencidos que contra más decidan, más capacidad hay de ponerle límite a la desigualdad. También sabemos que no alcanza solo con, no hay garantías por la vía de que quienes más decidan, menos desigualdad haya, pero la verdad que lo que estamos convencidos es que si no son más los que deciden, es muy difícil que las desigualdades se resuelvan. Ahora, si uno entiende esto, entonces la política no es simplemente la estrategia de ocupar determinadas instituciones, sino que es una estrategia general, integral, que supone cómo intervengo en el campo del conflicto laboral, social, barrial, cultural, y cómo creo instituciones para que los más puedan decidir sobre eso que ocurre. En ese plano, ahí hay una primera cuestión. Nosotros pensamos nuestros roles, yo soy diputado nacional hoy, soy candidato para reelegir, y la verdad es que yo no entiendo mi función como autónoma o independiente de una tarea más general que desarrollo con compañeras y compañeros en otros planos. Entonces, para nosotros la política es una estrategia de carácter integral, que supone la construcción de herramientas en todos los terrenos. El segundo punto que nos caracteriza a nosotros es entender que por la historia particular de la Argentina hay un papel clave en la construcción de una estrategia política que es muy difícil pensar el gobierno de la Argentina sin una organización de los trabajadores. Del mismo modo que pensamos
que para hacer política el tema no es ocupar cargos a nivel de las instituciones que existen, sino que eso debe inscribirse en una estrategia general que supone crear herramientas en todos los terrenos. Del mismo modo creemos que una de las herramientas principales a crear, que una de las instituciones principales a fortalecer, es una herramienta que permita la organización de los trabajadores. Y en este tiempo de la Argentina, donde solo 4 de cada 10 laburantes transitan por el circuito formal, los laburantes son todos para nosotros y no solamente aquellos que están en blanco. Y por eso nos hemos propuesto la construcción de una organización de trabajadores diferente a las tradicionales o históricas, no porque estén las tradicionales e históricas llenas de dirigentes sucios, feos y malos, o corruptos, o lo que fuere, sino porque entendemos que esa forma organizativa nos sirve para crear y construir la unidad de los trabajadores. Para nosotros es tan trabajador el último de los desocupados como el que trabaja en una empresa de alto nivel de desarrollo tecnológico y con un nivel de calificación importante. Y a eso apostamos. La creación de la central de trabajadores de la Argentina tiene que ver con ese objetivo. Que después ese proceso tiene sus más, sus menos, sus avances, sus retrocesos. Cada etapa histórica tiene sus características. En algunos momentos las cosas salen mejor, en otros momentos las cosas salen peor, pero lo que nosotros no renunciamos es que sin eso, no hay capacidad de crear ni vertebrar una estrategia política seria. Primero, nosotros apostamos a la autonomía y a la capacidad de decisión. Creemos que las organizaciones tienen como función principal brindar herramientas. Pensamos la política como una caja de herramientas en donde uno tiene estrategias de carácter integral. Le otorgamos prioridad a la organización de los trabajadores. Y el otro punto que caracteriza el modo en que nosotros vemos esta historia es que nosotros entendemos que las estructuras políticas históricas y tradicionales que fueron parte de la experiencia popular en la Argentina están agotadas. Y cuando digo esto me refiero al peronismo, al radicalismo y a las distintas versiones de la izquierda tradicional. Nosotros lo que creemos es que eso cumplió una etapa, cumplió un tiempo, y que las transformaciones del mundo y de la Argentina han sido tales que hay que retomar de eso lo mejor que tuvieron, pero que hay que armar otra historia. Es más, nosotros percibimos que tanto el PJ como la UCR están fuertemente articulados con el esquema de poder vigente. Y por lo tanto son un límite para cualquier proceso de transformación. Y digo todo esto para ir al punto que vos planteabas. El problema principal que yo veo cuando vos mencionabas el tema de Horacio González es que, primero, nosotros no comunicamos, nos comunican. Es decir, nosotros estamos inscriptos en una lógica de la comunicación que tiene que ver con el sistema de medios dominante y en donde nosotros no influimos. Ahora, si Horacio González quiere discutir conmigo lo que yo pienso, lo tiene que discutir conmigo, no conmigo a través de los medios. Ni yo tengo que discutir con Horacio González a través de los medios. Digo, el problema principal donde yo creo que se inscribe la problemática de las organizaciones populares en este tiempo político en el que estamos, es que hemos puesto en cuestión nuestra autonomía. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Las organizaciones populares tienen que tener autonomía respecto a los dispositivos del poder y del Estado para poder abrir herramientas al desarrollo popular. Y la verdad es que si nosotros nos cortamos por los que estamos en contra de la gestión gubernamental o los que estamos a favor de la gestión gubernamental, que es un dispositivo binario y mediático construido por el poder para colocarnos a unos en un lugar y a otros en otro, lo que quedamos es fracturado. Y la consecuencia es que no existen espacios donde discutamos con esos compañeros.
Lo que está en el medio de esto es la pérdida de autonomía de las organizaciones populares, tanto por el alineamiento como por la confrontación. Y eso es lo que, por lo menos para nosotros, es el desafío principal a resolver en este tiempo. Porque la verdad es que yo sería incapaz de abrir una opinión sobre compañeras y compañeros con los que he trabajado durante muchísimo tiempo en función de lo que ellos, de lo que los medios digan de ellos. Ahora, lo que sí creo es que hay un problema acá, que es cómo nosotros preservamos los ámbitos de organización popular con autonomía de ese tipo de dispositivos. En ese sentido, cuando nosotros dimos una batalla en la CTA, fue no porque nosotros tuviéramos el problema de que hubiera compañeros alineados con el gobierno nacional, porque de hecho además muchos de los compañeros que fueron con nosotros también tenían afinidades con el gobierno nacional, sino que dimos esa batalla porque hubo compañeros que no solo tenían afinidades, sino que creyeron o creían que la decisión de lo que la central, como organismo autónomo de representación de una parte de los trabajadores en la Argentina, debía resolver lo que hacía discutiendo con el gobierno y no discutiendo al interior de la propia central. ¿Cómo se manejó eso? Si se hizo bien, mal, mejor, peor, en los términos y tiempos que corresponden. Sobre eso hay múltiples opiniones. Yo tengo la mía, hay compañeros que tienen otra, pero lo que estuvo en discusión allí fue esto: no que la CTA tenía que dejar de ser kirchnerista para pasar a ser opositora. O dicho de otro modo, si la central deja de ser oficialista para pasar a ser opositora, no sirve para un pomo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el tema de la autonomía como criterio principal para la construcción de experiencias populares en este tiempo, por lo menos para nosotros, es fundamental. Y tratamos de mantenerlo en la creación de organizaciones y también en la construcción de herramientas electorales. Nosotros creamos una herramienta electoral acá en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Buenos Aires para Todos, que formamos parte de una corriente más general, con la cual tenemos compañeros que han creado herramientas también con autonomía de las estructuras tradicionales, y desde allí damos discusiones con la estructura política existente, que por definición a nosotros no nos contiene, porque si nos contuviera no hubiéramos creado una herramienta electoral. La creamos porque creemos que hay que crear instituciones nuevas y hay que disputar las existentes en este concepto de una estrategia integral de la construcción política. Ahora, nosotros no somos las otras estructuras. Ahora, en cada coyuntura, el modo en que establecemos nuestros acuerdos y nuestras alianzas varía. Ahora, hay un criterio rector. Nosotros no creemos que sirva fortalecer o alinearse con las estructuras políticas tradicionales. No creemos que sirva fortalecer la estructura de la UCR ni del PJ. Nos parece que eso obtura la posibilidad de profundizar el desarrollo de la organización popular. Y nos parece que es bueno crear experiencias por fuera de esto, aunque sean imperfectas, pero que tienen la virtud de estar abiertas y de no tener tanta subordinación a las estructuras de poder existentes. Por eso es que hoy nosotros podemos sentirnos cómodos en el espacio del Frente Amplio, porque allí lo que conviven son sectores que se han ido del PJ, sectores que se han ido de la UCR, sectores que en realidad vienen de la izquierda tradicional y la han puesto en cuestión. Hay un intento de revisión de la propia experiencia del socialismo en su criterio más convencional, y hay compañeros y compañeras que vienen de la experiencia de la construcción social. Todo eso se junta allí. ¿Todo eso es algo ya resuelto? No. Es un espacio abierto de construcción en el plano electoral, que para nosotros sirve en términos de democratizar la institucionalidad y abrirle un juego mayor al desarrollo de la organización popular, que es lo que nosotros creemos que hay que aportar en este tiempo. Digamos, para nosotros la clave es esa. Y la mirada que tenemos de la experiencia gubernamental es, primero, para nosotros la sociedad argentina cuestionó en profundidad el sistema dominante
en las jornadas del 2001-2002. No como efecto espontáneo, digamos, sino espontáneo fue el hecho, pero el proceso de resistencia y de construcción organizativa que hizo posible esa expresión existió durante toda la década del 90 y durante la década del 80 y durante la resistencia a la dictadura. Entonces, y ese cuestionamiento de la sociedad abrió un tiempo político nuevo. Para nosotros ese es un piso de discusión nuevo, un piso de discusión que la sociedad puso y que incluso tuvo traducción institucional, que incluso permitió que el gobierno actual expresara cosas que la sociedad demandaba. Derechos humanos, corte, un esquema económico diferente, un montón de cuestiones que se plantearon. Desde nuestro punto de vista, a partir de determinado momento, en términos institucionales, el gobierno dejó de estar abierto y empezó a cerrarse. Empezó a tapar y a obturar más de lo que habría. Consecuentemente, entonces digo, en ese marco es donde nosotros creemos que vale la pena fortalecer experiencias institucionales que habiliten la posibilidad de mayor democratización. En ese